Buenas tardes, hoy vamos a continuar con las explicaciones acerca de la prueba Saber. En la guía de Saber 11 nos explican que para la prueba es necesario realizar lecturas de textos continuos y de textos discontinuos. Incluso, como pueden ver aquí en esta imagen, nos regalan los porcentajes de preguntas para cada tipo de texto. Por eso, en este video voy a recomendar 5 estrategias para la comprensión de textos discontinuos. Pero antes, por favor, recuerde suscribirse, compartir y darle me gusta a los videos del canal del Profe Español. Para comenzar, vamos a recordar que los textos discontinuos están organizados de una manera muy diferente a los textos continuos, como pueden ver ustedes en las dos imágenes. Esto debido a que los textos discontinuos no vienen en prosa o no vienen en párrafos, sino que por el contrario nos presentan la información a modo de cuadros y gráficos, a modo de tablas o en diagramas, en formularios, en caricaturas, por ejemplo. Estos serían tipos de textos discontinuos. Por lo tanto, su comprensión requiere del uso de estrategias de comprensión de lectura no lineales. Por eso es que hoy vamos a abordar 5 de esas estrategias de comprensión de lectura. Empecemos con la primera. A la primera estrategia la vamos a llamar establecer el propósito del texto. Es decir, lo primero que yo debo determinar en este caso es qué intención tiene el texto, qué busca el autor, para qué se hizo este texto, ¿cierto? Por ejemplo, si el texto lo que quiere hacer es una crítica, o por el contrario, si el texto lo que busca es argumentar, es decir, brindar razones para algo, o lo que quiere hacer es mostrar cómo se ejecuta un proceso a través de un diagrama, o finalmente publicitar, hacer publicidad de algún evento o de algún producto. Entonces fíjense que acá, así como en los textos continuos, establecer la intención textual es muy importante. Puede existir el texto discontinuo para elaborar una crítica, para argumentar una situación, para explicar un concepto o, por ejemplo, también para mostrar publicidad acerca de algún evento. Entonces, cuando yo puedo determinar cuál es la intención de este texto, como se ve aquí en los ejemplos que les estoy planteando, ya he ganado mucho en el ejercicio de la comprensión de lectura. ¿Por qué es tan importante determinar la intencionalidad del texto? Por una razón específica, y es que si yo conozco el propósito del autor, puedo reconocer, o es más fácil para mí reconocer, las estrategias narrativas o discursivas usadas por ese autor para lograr dicho propósito. Con esta información vámonos para nuestra segunda estrategia de lectura de textos discontinuos. La segunda estrategia se llama identificar la estructura del texto. Aquí lo que yo hago es verificar cómo está compuesto, qué partes tiene, qué tipo de información traen esas partes. Aquí yo puedo hacer, por ejemplo, una lectura en el sentido de las manecillas del reloj para identificar qué momentos me presenta el texto, qué elementos tiene. Nuestra tercera estrategia se denomina establecer conexiones dentro del texto. Esto tiene un objetivo similar a la toma de notas. A veces los textos discontinuos son mixtos, es decir, traen información tanto gráfica en imagen como en texto. Y esa información puede estar relacionada, por lo tanto, amerita que yo use flechas, que use círculos, que use marcas propias que me permitan asociar la información para comprenderla mejor. Nuestra cuarta estrategia de comprensión de lectura para textos discontinuos se denomina identificar posibles destinatarios, es decir, reconocer para qué tipo de público se hizo el texto que estamos leyendo. Porque esto es importante, porque me permite determinar el tipo de lenguaje. Dependiendo de las disciplinas, o más bien, cada disciplina tiene un lenguaje técnico, un lenguaje propio de cada área. Y si yo sé qué tipo de lenguaje me voy a encontrar, seguramente me contextualizo mejor. Esto me enmarca en un contexto específico y me permite reconocer que cada disciplina tiene un lenguaje propio y que ese lenguaje técnico, si yo lo conozco, pues comprenderé mucho mejor. Así que es muy importante poder determinar para quién se escribió ese texto. Saber quién es el destinatario real del texto que yo estoy leyendo. Vamos con la quinta estrategia que se denomina convertir el texto discontinuo en continuo. Esta estrategia es muy efectiva, sin embargo, como se imaginarán, amerita el uso de un poco más de tiempo. Entonces, este ejercicio, que como les digo es efectivo, nos permite encontrar una manera de narrar lo que dice ahí, pero que no está narrado. Es decir, tengo unas imágenes y ahora voy a convertir esas imágenes, esos diagramas, esos cuadros, esas estadísticas, las voy a convertir en prosa. Voy a intentar identificar los aspectos para narrarlas mejor. Entonces, podemos aproximarnos a los textos discontinuos haciendo uso o ejecutando más bien estrategias de lectura como las que les acabo de decir. Establecer el propósito del texto, identificar la estructura textual, establecer qué conexiones puedo elaborar, identificar ese texto para quién era y finalmente convertir el texto discontinuo en texto continuo.
Finalmente, espero que estas 5 estrategias de comprensión de lectura de textos discontinuos o de lectura no lineal sean útiles para usted y las pueda usar en la presentación de la prueba de estado. Así que, por favor, ayúdenme a compartir estos videos. Todos conocemos a alguien que pueda necesitar un poco de ayuda en la comprensión de lectura. Nos seguimos viendo cada 8 días para que trabajemos un poco de lectura y escritura y como siempre los sábados con las recomendaciones literarias. Muchas gracias.